Y bueno, otra experiencia más a mi vida. Pero bueno, vamos a lo que es importante y me gustaría iniciar este cuestionario de preguntas. Si bien es mi pastor, es mi papá y quizás yo conozco un poco de su historia, pero la gente del otro lado desconoce y me gustaría que así como lo conozco yo, también lo puedan conocer ustedes. Y obviamente traigo yo en unas hojas las preguntas que quiero hacer, pero también me gustaría que la gente pueda interactuar si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que hacer, personal, bíblica, lo que fuere, eh, algún consejo, que mande mensaje y se va a estar contestando también en este momento. Bueno, pa, ¿comenzamos? ¿Y si no queda otra? Vamos a ver qué se trae entre manos. Bueno, primero me gustaría iniciar el cuestionario preguntándote tu nombre completo, tu edad y en dónde naciste. Ah, bien. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Ferreira. Ferreira con I latina. Porque hay Ferreira que son con Y. Nací, tengo 45 años. Nací en el Hospital Lucio Meléndez, que está ubicado en Almirante Brown, Adrogué. Muy bien. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia, vos hablas de mi papá y de mi mamá, Sí. de los abuelos. Bueno, mi papá, mi mamá, Isabel, Juan Carlos, mi hermana Romina, Jimena, mi hermano José y mi hermana Laura, que vivía con nosotros. Una familia grande. Grande y a la verdad somos nueve hermanos, yo el más chico de los varones. Sí. Mi mamá, bueno, nosotros somos cuatro de mi papá, bueno, que falleció hace 5 meses, pero mi mamá venía de otro matrimonio que tenía 5 hijos, pero todos de la misma madre, sí. Bien, como hoy se llama una familia ensamblada. Sí, exactamente así. Bien. ¿A qué edad y en qué circunstancia conociste a Jesús? Es decir, cuando llegaste a la iglesia. Ah, cuando llegué a la iglesia, que tema esas cosas uno creo que nunca se olvida. Para mí, bueno, al menos tal vez otros sí se olvidan, pero bueno, a mí en particular, yo había dejado y renunciado a los vicios ya hace algún tiempito. Y lógico, pero el carácter, las cosas de este mundo, uno siempre las tiene pegadas, aunque no tenga vicios. Sí fumaba todavía. Y cuando llegué, tenía 23 años, no estaba por cumplir 23 años. Y me acuerdo, latente, que tuve el vivo deseo de querer ir a la iglesia. Y me acuerdo que fui, donde yo vivía en Longchamp, fui a una iglesia porque había un hermano que siempre me invitaba y que me decía que Dios estaba ahí, que si lo quería conocer. Y a la verdad, en mi locura que tenía en la cabeza, tenía ganas de salir de todo lo que era yo, mi persona. Pero bueno, y me acuerdo que después de tanto persistir, un día dije, por algo que me pasó, en particular. Mirá con lo que son las cosas de la vida, ¿no? Porque me acuerdo que estaba durmiendo y me desperté asustado y exaltado. Y Karina, mi esposa, me pregunta en ese momento qué me pasaba y le dije que tenía miedo. Y me preguntó, ¿el miedo de qué? Y yo dije, tengo miedo de no irme al cielo. Y esa noche fue un clic en mí para querer iniciar o querer ir a la iglesia. Fui a una iglesia y así como entré, escuché la reunión, todo, y salí como tal cual entré. Hasta que un hermano, Alfredo Paladecino, me invitó a su iglesia, bueno, y un viernes una reunión de jóvenes, que esas famosas reuniones de jóvenes que hacen en las iglesias pentecostales, que uno va y lo que menos hay jóvenes, está lleno de gente. Estaban todos, y bueno, y esa noche en particular conocí al Señor. Yo, para mí, viví un momento inolvidable, porque esa noche me manifesté. Tenía espíritus inmundos y me manifesté. Y para mí fue algo glorioso. Bien. O sea que estabas en pareja. ¿Hace cuánto estabas en pareja cuando llegaste a la iglesia? Y casi 3 años. ¿Tenías hijos? Sí, vos tenías 1 añito y medio.
Bien. Y cuando llegaste y conociste a Jesús, ¿cuál fue tu primera impresión del mundo evangélico? ¿Cómo te recibieron los hermanos en Cristo? Mirá, algo muy especial me pasó porque lo que me sorprendió a mí, porque en la primera iglesia que te dije que fui, que no me pasaron ni 5, que no se acercó nadie más que el hermano que me invitó y demás. Y después fui a esa iglesia y me acuerdo que me estaban esperando, porque Alfredo, yo le digo Freddy, porque somos desde siempre, Freddy me había comentado, y esa noche cuando llegué, me acuerdo que se acercó la pastora y yo estaba muy tenso, muy nervioso, y lógico, tenía todos los chamucos encima. Se acercó y me pasó la mano así en el hombro y me dijo, quédate tranquilo, Francisco, nadie te va a hacer nada, relájate. Bueno, y así me recibieron bien, pude sentirse, había algo especial, Sí. sinceramente y honestamente había algo especial. Te hablo del primer día y después, lógico, yo al tener una mente totalmente contaminada, me era raro que una hermana o una hermana me quisiera abrazar. ¿Y qué le pasa? No sé. Claro. Uno siempre tiene la mente torcida y por ahí venía una hermana, después que me fui libre, todo, me daban la bienvenida, acepté al Señor, me daban la bienvenida y me abrazaban. Sí. Y yo, ¿qué le pasa? Duro como un muñeco de torta y como esa Sí. expresión de que, ¿qué onda? ¿Qué es lo que quiere esta? Pero es porque uno tiene la mente contaminada, pero me recibieron bien. Bien. Buenísimo. ¿Y fueron fáciles tus comienzos en la iglesia? A ver, no sé por qué, pero desde el día 1 que llegué a la iglesia, yo me acuerdo que esa noche yo llegué a casa, después que fui libre todo, y llegué a casa y le decía a mi esposa Karina, estaba endemoniado, estaba feliz, no sé por qué, pero estaba feliz. Pero yo me acuerdo que después de esa revolcada que di en el suelo, que largué todos los bicharrascos, me fui a dar un duchazo, lógico, para higienizarme antes de acostarme y demás, pero me miré al espejo y algo impactante que fue que no me olvido más, porque dije, Dios existe, Dios es real. Es como que para mí ese evento que sucedió esa noche fue algo que me marcó hasta el día de hoy y pude entender que Dios estaba real y que me estaba mirando y que me estaba viendo y que me había contestado. Vos imaginate que a partir del otro día la reunión comenzaba a las 7, eran las 6 de la tarde y yo estaba sentado en un banco de la iglesia, en una silla de plástica y todavía no había nadie. Mis comienzos fueron así en el Señor. Muy siempre comprometido, aunque muchas cosas no entendí y no entendía. Y como toda persona nueva empieza a levantar ampollas en aquellos que ya están hace años y que están quietos o que están estancados, pero pude percibir que bueno, que siempre estuve muy comprometido con las cosas del Señor y no han sido fáciles, no han sido fáciles. Creo que solamente el creer que Dios existía y que en algún momento todas las situaciones que me tocó vivir iban a pasar, fueron los primeros 5 años, creo que fueron años difíciles Sí. y complicados para mí en el ministerio. Primeramente por los eventos que me tocaron vivir. Claro. Yo me acuerdo que estaba viviendo en la casa de mi suegro, conocí al Señor, fui a alquilar una casa, nos fuimos a vivir en una casa y a partir de ahí empezó todo un calvario. Porque, ¿calvario en qué sentido? Porque no era estable el trabajo que yo tenía. Al no ser estable, alquilaba y al no muchas veces poder alquilar, eso me llevó a tener muchas mudanzas. Bien. Y tocando este tema de todo todas las adversidades que tenías que pasar durante esos 5 años, me gustaría preguntarte cómo repercutía eso en tu matrimonio. Muy difícil. Primeramente porque al poquito tiempo que yo llego, llega mi esposa. Recordad que yo solo había llegado al Señor y bueno, al poquito tiempo Cari llega. Y yo siempre digo que, a ver, Karina venía de un lugar constituido, un hogar derecho, si bien no creyente, pero imagínate, criado con el papá italiano, Sí. con valores.
yo venía del inframundo, por así decirlo. Venía de lo más oscuro. Y ella era la nena de casa. Y encontrarse en mi vida de repente y llevarla por ahí. Seguramente tuvo ella sus necesidades como cualquier familia, pero relativamente tenía un baño, tenía agua caliente, tenía agua corriente, Sí. tenía gas natural. Y encontrarse de repente en una situación conmigo, alquilando, ir de aquí para allá, yo creo que hoy entiendo que, y como siempre lo digo, que me doy cuenta que mi esposa me ama, porque si no, no hubiese permanecido. Repercutió mucho, afectó mucho. La economía no es fácil, No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, eh, estamos en un proceso de crecimiento. Éramos muy crédulos, todo creíamos, y también entiendo que en nuestros inicios cometimos muchos errores y toleramos muchas cosas que no teníamos que tolerar, pero por la falta de conocimiento y la ignorancia que teníamos. muy bien. Y en todo eso que vivías, yo creo que había un papel que jugaba mucho y ¿qué pasaba con tu orgullo? ¿Qué Oh, sucedía con tu orgullo como hombre, el no tener trabajo estable? ¿Qué sentías? ¿Te enojaste contra Dios? sí, sí. Le reclamé, me enojé, eh, pataleé, me enojé muchas veces con Dios, pero porque, a ver, yo creía lo que decía la Biblia, como lo sigo creyendo hasta el día de hoy. Lo que pasa que yo no me daba cuenta que Dios quería tratar con mi carácter, con mi orgullo. Yo era muy prepotente, Sí. una persona que tenía constituido ya en cierta forma un carácter. Si bien tenía 23 años, pero yo venía de la calle prácticamente. Y al estar constituido mi carácter, lógico, Dios trató mucho en esas cosas. Mi orgullo me lo tuve que tragar enterito, Sí. enterito. Y muchas veces lloré, muchas veces le reclamé y lo amenacé a Dios. Como lo amenacé a Dios. Lo amenacé diciéndole que si él no me solucionaba este problema, ¿dónde estaba él? Por las situaciones que yo vivía. Y después, bueno, le amenazaba que iba a dejar de ir, que lo iba a abandonar, que que el otro. Y después terminaba llorando sentado en el altar de la iglesia, ¿no? Pero bueno. Pero en ese momento la impotencia, el dolor, eh, mi carácter fue moldeado. Las necesidades que tuve que vivir, eh, ciertamente sentí que me rompí en mil pedazos muchas veces. Bien, entonces podemos hacer una conclusión y decir que para consagrarnos tenemos que tragarnos completito el orgullo. Sí. Primero y principal, porque si yo soy una persona que digo que quiero hacer la voluntad de Dios, entonces estoy diciéndole a Dios, yo ya no quiero hacer lo que yo quiero, Ujú. ya no quiero hacer lo que yo deseo, porque no puede cohabitar en una misma persona la voluntad de Dios y la voluntad humana. Si yo le estoy diciendo quiero hacer tu voluntad, primeramente Dios te va a transformar, porque tenemos que entender, a ver, este es un entrenamiento militar. Vos cuando una persona se enrola en el ejército, primeramente ya no vas a comer lo que querés, no vas a dormir hasta la hora que querés, no te vas a cortar el pelo de la forma que querés, aunque yo ya no los tenga, ¿no? Pero en su momento los tenía. Eh, ¿Por qué? Porque lo primordial es quebrar tu orgullo. ¿Por qué? Porque para que cuando vos tengas que recibir una orden, un mandato, en medio de una situación bélica, el soldado pueda responder sin amotinarse. Por eso es necesario que entienda que el orgullo no le sirve para esas situaciones. Entonces, de la misma forma Dios trata con el ser humano. Tiene que comprender que el orgullo no lo lleva a ningún lado. Lógico que duele porque uno siente que hay cosas injustas, pero nosotros al ser hijos de Dios ya no podemos obrar. A ver, se nos trata de incorporar el carácter del reino de los cielos, donde esas cosas no existen. Pero nosotros venimos de un mundo, si bien tenemos que tener carácter para ser hijos de Dios, pero no ese carácter de orgullo, de soberbia y de altivez. Sí. Sí, que Dios trata. Mira, te voy a contar una anécdota que una de las tantas que me enojé con el Señor, por las necesidades que pasaba.
Porque, claro, para vos es fácil. Yo le reclamaba, vos eras el hijo de un rey, vos todo lo tenías, es el mismo hijo de Dios, todo vos tenías riqueza, tenías esto. Reprochándole, mi ignorancia le reprochaba. Y me acuerdo que en la iglesia se estaba haciendo, estaban para una fiesta el pesebre, y estaban los hermanos, y me acuerdo que Ezequiel era chiquitito, era un bebé. Sí. Mi hijo que ya tenía 21 años era un bebé. Y en ese momento lo pusieron así como en una canasta porque estaban ensayando, pero escuché una frase, no una frase, un texto bíblico que atravesó mi corazón como una espada. Cuando llegó el día en que a Jesús tenían que presentarlo, acorde a la ley de Moisés, al octavo día, para pagar el rescate, se pagaba los que tenían plata, un cordero y otros animales caros, pero los que no tenían plata y eran los pobres, 2 tórtolas o 2 palominos. Y cuando escuché eso, la ofrenda de los pobres para el rescate de Jesús, me sentí una basura. Y me fui a mi casa y lloré. Sentí que lo había ofendido. Sí. Tristemente lloré. Y me arrepentí de decir lo que dije. Sí. Entonces, repasando todos esos años, podemos ver, podemos escuchar y conocer que a nadie le es fácil consagrar y entregar su vida al Señor. Quizás hay momentos que sentimos que tocamos el cielo con las manos y otros no, pero Dios en toda circunstancia estuvo presente Sí. y no te dejó caer. No, yo también entiendo y comprendo que tiene que ver mucho los corazones al servicio del Señor. Ujú. El otro día enseñaba sobre el tema de los escogidos, los predestinados y los elegidos. Y entendí y comprendí algo que algo que siempre quien fue mi maestro, el pastor Sergio, decía que yo lo explicaba, que cuando Jesús dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. En la realidad, los escogidos anhelan ser escogidos. Los escogidos lo desean, se esfuerzan, dan el 100% más allá de los errores que van teniendo, porque lo anhelan y lo desean, porque son los que escogen hacer la voluntad. Sí. Te lo parafraseo, muchos son los llamados, pero pocos los que verdaderamente escogen hacer la voluntad, pero la voluntad de Dios como Dios quiere. Claro. Pasar por todas las adversidades que tienen que... Las adversidades pasar. también, mira, por ejemplo, yo he visto hermanos que no han pasado las adversidades que yo he pasado, pero tal vez porque han tenido un corazón más dócil y más sensible Claro. al Señor. Yo supongo que cuando un corazón es más duro, más duro es el trato. Cuando el barro es más duro, más cuesta romperlo Sí. y más cuesta ablandarlo. Hasta que se hace un barro maleable para construir lo que Dios quiere construir, ¿no? Sí. Bueno, entonces comenzaste tus caminos en la iglesia, compartías que los primeros años fueron difíciles, pero yo creo que hubo un momento donde te diste cuenta que necesitabas saciar algo que no estabas recibiendo. Sí. ¿Me podés contar esa experiencia? Sí. Por ejemplo, yo ya 5 años en la iglesia, era parte del ministerio. No sé por qué al año me levantaron, honestamente, como pastor. Yo hoy entiendo, yo asumí mis responsabilidades tal vez siendo un neófito, siendo un inexperto, Sí. pero siempre poniéndole el pecho a las balas. Me dijeron que era pastor y bueno, tenía que asumir la responsabilidad. No tenía el conocimiento y tampoco creo que estaba preparado. Sí tenía mucha voluntad y mucho deseo de servir al Señor. No sé por qué, pero bueno, me ungieron como pastor. Y pasaron 5 años, casi 5 años que, a ver,
cuando uno escucha durante 5 años la misma cantaleta, yo hoy no culpo en este caso a quienes fueron en su momento mis pastores, porque tal vez ellos también los levantaron y tal vez no les dieron una debida preparación. Pero me di cuenta que había algo que me faltaba y que era justamente el alimento de la palabra. Había cosas que no... Y fue cuando una vez lo escuché al pastor Sergio predicar y escuché algo que dijo: ¿cómo que esto no es así? Y me atrapó. Algo con respecto a la palabra. Sí. Tal es así que terminó el culto y cuando me acerqué a este pastor le dije, ya tenía 5 años yo en la iglesia. Me acabo de dar cuenta que todo este tiempo fui un pastor Carlito, por así decirle, Sí. por no decirle, fui un estúpido, fui un ignorante. Me acabo de dar cuenta que no sé nada. Me acabo de dar cuenta que hay muchas cosas por descubrir y que no las estoy sabiendo. Y otra vez volví a sentir vergüenza de llamarme al silencio. Yo era una persona activa dentro de la iglesia que predicaba y demás. Bueno, en ese periodo también estuvo el éxodo, que nos fuimos de la iglesia. Pero después pasé 2 años prácticamente en silencio, sin querer decir nada, porque hablar de lo que no sabía o de lo que no entendía, sabía que iba a generar un gran peso y una gran confusión. Entonces me empecé a involucrar más que nada en el tema del aprendizaje bíblico. Bien, mencionando esta parte, cuando comenzaste a sentir que tu ministerio empezaba a formarse o al menos a iniciar, ¿te dio miedo? Es decir, ¿sentiste desconcierto o estabas seguro? Mirá, yo sé algo en particular. Cuando yo llegué a la iglesia es como todo, los primeros años que uno llega a la iglesia están los que quieren ser Maldonado, los que quieren ser Carluna, los que quieren ser Giable y demás. Ese primer año es como cualquier persona que empieza a escuchar a uno de estos hombres y demás. Pero uno cuando va entendiendo y ves comprendiendo, yo al ir preparándome y demás, había hermanos que tenían visiones, decían que veían ángeles, que veían acá, que veían esto, que veían el otro. Hoy la gran mayoría de esos hermanos que tuvieron, entre comillas, esos supuestos encuentros sobrenaturales, la gran mayoría no se encuentra ninguno. Yo nunca vi nada. Es más, te voy a contar una experiencia. Le reclamaba a Dios porque me hacían sentir como que todos estos hermanos que estaban en la iglesia, que siempre tenían algún encuentro, algo... ¿Cómo será eso, esa experiencia? Y le reclamé a Dios que yo también quería tener algo. Que yo quería vivir una experiencia de esas. Y me acuerdo que estábamos en un culto, pero esto era algo personal mío. Estábamos en un culto, en una reunión, y se acerca una hermana. Así viene directamente hacia mí en una reunión. Sí. Que era ministro. Y me acuerdo que me pone así, en su mano, en mi corazón: hoy yo voy a darte lo que estás pidiendo. Y sentí que como que algo me invadió en ese momento, de una sensación como, supongo, una administración del Sí. Señor. Y automáticamente vino la comprensión a mi corazón, como uno quiere a veces o reclama tener visiones o encuentros con el Señor cuando uno ni siquiera valora el sacrificio o la simple ministración del Espíritu de Dios. Eso vino ahí a un momento en mi corazón y dije, ¿qué estoy pidiendo? Que los demás vean lo que quieran. Sí. Yo no necesito sentir ni ver para creer que Dios es real. Muy bien. Volviendo un poco a tu adolescencia y tu niñez, me gustaría saber si Perdóname, conoces- te contesté la respuesta, porque es cierto que quedó algo inconcluso. Me dijiste de... si sentiste desconcierto o estabas seguro. No, seguro, siempre estuve... A ver, uno muchas veces le vienen a veces dudas o cosas. Seguro estaba de algo que no quería volver atrás. Ujú.
un pasaje que dice la Biblia: mirá el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Entonces yo cuando miro hacia atrás veo el hueco de donde yo fui arrancado y algo estaba seguro. No quería volver ahí y no quiero volver jamás ahí. Y estaba dispuesto a bancarme la que sea. O sea que hay gente que no le gusta recordar o no le gusta traer a memoria, pero o sea que es bueno ponerse de vez en cuando a analizar y pensar dónde uno fue sacado, ¿no? Yo sí, para hacer hoy, por ejemplo, para hacer un equivalente hoy en mi vida, en lo que es mi familia, y, y yo simplemente de ver que mis hijos, que han pasado el tiempo, ya 22 años de aquel momento, y que mis hijos crecieron, y que no vivieron las experiencias que yo viví, yo te puedo decir, vale la pena. Sí. Vale la pena, ciertamente, ver mis hijos grandes, vos casada, otro que está construyendo la casa, Franco que está sentado acá acompañándome, Sí. Gabriel, que son chicos sanos, trabajadores. Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vale la pena? Lógico que vale la pena el esfuerzo. Y sí, por eso te digo, siempre estuve seguro de que atrás no quería volver. Y siempre estuve seguro de estar siempre involucrado en las cosas que fuese de Dios. Muchas veces me equivoqué, lógico, porque si uno también no se equivoca, pero también tuve la facilidad de reconocerme y pedirle perdón a Dios por los errores que cometí. Y una de esas tantas cosas que me llevó a estudiar y a involucrarme cada vez más en los estudios, porque vi que la gente se la pasaba teniendo sensaciones, toques, fueguito del espíritu de acá y que allá, y hoy los ves a todos ellos, la gran mayoría, viviendo sensaciones que están ciegos, pero no han crecido espiritualmente, no han madurado y siguen igual que hace 20 años. Bien, y repasando todo lo que veníamos hablando, creo que en algún momento cuando caíste en la cuenta de lo que había sido tu vida, habrás sentido vergüenza, te habrás sentido avergonzado, pero mi pregunta en sí es, ¿te costó tiempo perdonarte a vos mismo? Si me costó tiempo. Me acuerdo que me habían puesto para hacer... Siempre había una hermana que era encargada de preparar la mesa de la Santa Cena. Teníamos unas Santa Cenas hermosas en la iglesia. Y se trataba con tal respeto que la hermana limpiaba las copas, los utensilios, todo, preparaba esto así, me enseñaba además. El día que me tocó a mí, la reunión empezaba a 10:30, a veces a las 11. Yo a las 7 de la mañana estaba en la iglesia porque quería tener todo listo y preparado. La primera vez que me tocó a mí. Si bien puede sonar religioso, pero era algo que me tocó a mí hacer. Sí. Yo me acuerdo que me miré las manos y le di gracias a Dios. Porque habiendo sido inmunda mis manos y habiendo sido quien fui, que me daba para mí un privilegio de preparar la mesa de la Santa Cena para mis hermanos que venían. Yo creo que a toda persona, estando en el Señor y no estando en el Señor, o al menos la gran mayoría, ¿quién no soñó con volver el tiempo atrás y no cometer errores que cometió? Exactamente. Lo normal que a cualquier persona. Muy bien. Retomando la pregunta que estaba por hacer y bueno, refrescamos las otras, me gustaría saber si tenés estudios primarios y secundarios. Tengo solamente 7º grado. ¿Cómo era tu relación con el estudio? No me gustaba. Honestamente no me gustaba. Bueno, para los chicos ahora es totalmente diferente, pero yo siempre les cuento anécdotas a ellos, a ustedes que son mis hijos, y
Que ahora los chicos le dan computadora, pero yo iba al campo a cortar palitos para hacer ataditos para tener la decena, la centena y no existía la tecnología. Había cosas que no me gustaban del colegio, no me gustaba, pero nunca repetí. Me apretaban un poco las clavijas y no repetí. Después ya directamente, yo no voy a decir no estudié porque mi papá no me podían pagar el estudio, que esto, que el otro, que acá, que la demanda. Yo fui muy claro en ese sentido. Y no voy a mentir, no me gustaba. No me gustaba. Y de muy chico trabajé. Sí. Entonces me gustó trabajar. Es más, tengo a mi hermano que estudió, terminó y empezó la facultad. Y bueno, mi hermana hoy en día está Jimena, sigue la facultad y demás. Y a mí no me gusta en especial. Bien. Y para comenzar tu ministerio, ¿estudiaste? ¿Te capacitaste? Ministerio, a ver, si fue cuando recién empecé la iglesia, no. No, yo me refiero a hace algunos años atrás. Sí. Un anhelo en mi corazón de querer que... Fue un pensamiento y un deseo de querer que a través de la enseñanza la gente se sanara su alma y se le generara un clic en la cabeza. De tal forma que la gente pudiera entender y comprender. Justamente por lo que te digo, yo cuando mis primeros pasos en el Señor fue en una iglesia pentecostal. Y en la iglesia pentecostal es todo misticismo. Si bien había manifestaciones del Espíritu de Dios, pero la gran mayoría es sensacionalismo, que visiones, que profecía de acá, y que parece que las personas continuamente necesitan eso, o sentir un fueguito, que el pastor les ore y demás. Pero me fui dando cuenta que con el tiempo no servía. Porque pasan los años y la persona sigue en la misma ignorancia. Y si yo quiero hablar de Dios y quiero hablar de Jesús, primeramente necesito saber quién es Dios y quién es Jesús. Es más, la fe se basa en eso. La fe es una visualización. Y si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo, primero la tengo que visualizar e informarla del trabajo que quiero que me haga. Y una vez visualizada e informada, espero que esa persona haga conforme a lo que yo la visualicé y la informé. Ahora, si Jesús está contratando, la Biblia dice que que un soldado no se enría en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y si yo sigo a Jesús y hago lo que yo quiero, me parece que no sigo lo que Él dice o me informa. Primero entendí que tenía que ser visualizado. Esa experiencia que tuve, que no quise hablar porque sabía que estaba diciendo cosas que no sabía. Entonces me empecé a visualizar y permití que Dios me visualizara, que Jesús me visualizara a través de la palabra, de la enseñanza. Me apegué mucho en su momento al pastor Sergio, donde aprendí muchísimo y bueno, hice los seminarios, estuve con él, pero no solamente en lo teórico, sino también en la práctica de estar ahí, porque uno dice, sí, va a un seminario y listo. No, yo estuve ahí asistiéndolo en todo lo que podía y todo lo que necesitaba. Hubo un periodo de tiempo que conviví más con él que con ustedes, que son mi familia. Muy bien, hacemos una pregunta más y vamos a pasar a leer los mensajitos de la gente. Bueno. ¿Qué pensás al respecto de la gente que se escuda atrás del versículo: la letra mata, pero el espíritu vivifica? 2 Corintios 3:6. Bien, a ver, eso es un caballito de batalla que la gran mayoría que desconoce o no entiende o no comprende, lo utiliza para justificar la falta de conocimiento, sin saber el contexto de lo que dice la Escritura. Cuando se refiere a la letra mata, me habla
a la ley dada a Moisés, dada a los israelitas, porque esa letra, por la ley nadie será justificado, y la ley no salvó a nadie. Pero el Espíritu vivifica, me habla a la ley de Jesús, que establece, a la ley de la gracia, a la ley del Espíritu que trae libertad, que nos vivifica. Por la ley de Moisés, la letra, nadie es justificado, pero por la ley de la libertad, la ley de la gracia o el Espíritu, sí. Entonces, esa gente que tal vez dice eso, lo dice desde su ignorancia, desde su no conocimiento, y muchas veces para justificar el no querer leer la palabra o estudiar. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, una pregunta para hacerte, Pa. En el tema, cuando vos llegaste al Señor, ¿cómo se lo tomó la gente? ¿Cómo dijo, ese es Francisco, cuando vos recibiste ese cambio? ¿Se burlaban de vos o no lo podían creer? No, sí. Recibí en algunos puntos admiración y en otros burla. Claro, porque... Por ejemplo, mi misma hermana, Laura, si es que va a estar escuchando el programa, ella me decía, yo te conozco, lógico me conocía, porque sabía quién era yo y qué es lo que hacía. Entonces ella me decía, vos te estás escondiendo dentro del Evangelio. Yo sé quién sos vos. Y la dejé porque el tiempo iba a demostrar todo lo contrario. Pero también cuando empecé a ir a predicar a donde yo había nacido, que yo ya no vivía, yo me había ido de ahí, volví y me puse a hablar con una hermana, doña Zulma, una mujer toda la vida en el Señor, una mujer piadosa. Y cuando había otra vecina, ¿pero ese fulanito? Sí, ese Manuel, sí. Pero ese no es el que era, sí, pero ahora ya no es más así. Me ha tocado que, bueno, vos a lo mejor no te acordás, pero tuve que ir a pedir perdón a una iglesia una vez, donde rompí la puerta a patadas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento más tarde. Bueno, Fran, ¿podrías leer las preguntas que están haciendo? ¿Preguntas? Sí, nos han llegado varias preguntas para vos, papi, que la gente estuvo preguntando 5 pesos la pregunta por nuestras redes sociales. Si alguna vez te arrepentiste de conocer a Dios y dijiste, ¿valió la pena o no sé qué estoy haciendo? Por ahí, si te cruzó alguna vez eso. No, sí, sí le cuestioné a Dios muchas de mis situaciones que viví, pero nunca me arrepentí de haberlo conocido. Claro. Le cuestioné por las circunstancias que me tocaban vivir ciertas cosas, porque uno en su ignorancia, en la ignorancia de uno mismo, le cuestiona muchas cosas a Dios. Hasta le echa la culpa. Sí. Pero tenemos ese privilegio de que Dios sabe y a través de su Espíritu nos ministra, y una vez pasado el proceso nos hace crecer, madurar y entender. Y hoy después uno dice, qué tonto que sí, que fui, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? ¿No? Pero bueno. Nelly de San Vicente dice, qué lindo conocer a los pastores así de esta forma. Y somos seres humanos, Nelly. Yo me acuerdo cuando... te voy a contestar una experiencia que tenía con el pastor Sergio, y que muchos... como le pasa a muchos pastores, que piensan que tienen que estar todo el día ungidos, así y demás, pero son hombres naturales que tienen necesidad de ir al baño, que tosen, que se llenan la nariz, que usan un pañuelo, que sacan el catarro, y convivir, porque son personas naturales y son seres humanos que tienen las necesidades fisiológicas que cualquier ser humano tiene. Nada más que son hijos de Dios y que también se enferman, que también le duele, a veces le agarran dolor de cabeza, a veces se enferman y distintas cosas. Es simple. ¿En alguna ocasión se negó al rechazo del pastorado, como arrepintiéndose, diciendo, quizá esto no es lo mío, mi ministerio quizás es otro, porque para este no sirvo? ¿Alguna vez te sentiste así? No, rechazar primeramente el llamado de Dios, no. Lo que sí entiendo que tengo, que fui muy llamado, muy marcado a la enseñanza. Nunca rechacé, pero sí en algún momento cuestioné el hecho si verdaderamente
más que pastores, era maestro. Pero no, rechazar no, porque todo lo que provenga de Dios es llamado. Tengo claro que Dios me llamó, punto y aparte. Sí, tengo un ministerio a la enseñanza. Soy llamado a enseñar la palabra de Dios. Lógico, y uno la enseña a través de no solo de lo que dice las Escrituras, sino también a través del testimonio, del ejemplo. Y tratamos de hacerlo con honestidad. Lo que pasa es que lamentablemente, y te voy a decir por qué lamentablemente, antes de ir a la pausa, que nos quedan 2 minutos. ¿Por qué lamentablemente? Porque la gente está muy acostumbrada a recibir mentiras y a ser manipulada. Y como en mi caso, a muchas veces tal vez cerrado o no, siempre trato de no prostituir el Evangelio y mucho menos de mentir o manipular a las personas. Y cuando se necesita decir la verdad o decir las cosas, las digo. Y eso hace que lamentablemente no sean las congregaciones las más llenas, porque la gran mayoría no quiere, o como dice el apóstol Pablo, tiene comezón de oír la verdad. Dice, ¿cuál fue el mejor momento que usted vivió en el Señor? Uy, Dios te bendiga, sierva. Mirá, si bien uno tiene, en el Señor recolecta muchos momentos, cuando entendí creo que es uno de los momentos que uno vive inolvidable. Momentos cuando no hay nada que me genere tanto placer como cuando la misma palabra me ministra. Cuando logro comprender y entender, hay algo, una sensación de felicidad, de alegría, porque son tal vez revelaciones personales que a uno le vienen. Ha habido momentos en que estoy tal vez una noche o 2 noches sin dormir porque entiendo y me gozo tanto en lo que recibo y entiendo. Eso me genera mucha felicidad a mí en el Señor. Hablando de los momentos de felicidad, si usted me pregunta, es mi relación con el Señor, ¿no? Después, lo demás, bueno, uno puede decir los hijos, cuando nacieron, muchas cosas, pero si hablamos de mi relación personal con el Señor, en los momentos que puedo comprender lo que la Escritura me dice con revelación y entendimiento, ¿no? Esos son momentos únicos. Bueno, muy bien. Volvemos a retornar con la serie de preguntas que tengo para hacer y me gustaría que me digas quién fue tu maestro. Mi maestro fue que yo empecé a iniciarme, el pastor Sergio, Israel Sergio Bouró. Y te voy a considerar, yo a él lo consideraba como un Moisés, porque él a mí me hacía sentir como si fuese Josué. Primeramente porque cuando yo lo conocí al pastor Sergio, ya él estaba en una situación donde un hombre de Dios que era muy criticado, muy perseguido, amado también, pero yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar y vivir y convivir gran tiempo en los últimos años de su vida, de estar a su lado. A ver, yo cuando empecé a estudiar con el pastor Sergio, pero después me involucré en el ministerio de él. Yo iba allá, no es que me iba, a veces yo estaba a las 8 de la mañana ahí con él y volvía a mi casa a las 9 de la noche. Pero no es que estaba todo ese tiempo leyendo la Biblia y estudiando. Llevaba la práctica, compartía la responsabilidad del ministerio. Si había que ayudarlo en los quehaceres que tenía que hacer él, yo estaba ahí. Y Moisés le decía a Josué, anda a pelear aquella batalla, y bueno, y yo le iba. Porque eso es parte del aprendizaje, eso es parte del discipulado. El discipulado no es solamente venir, te doy una cartilla, lo lees y ya está. El discipulado se lo tiene que llevar a la práctica, en la convivencia, como Jesús lo hizo con sus 12.
3 años y pico conviviendo con Jesús, estando. Uno ahí aprende. Te voy a contar una experiencia que tuve. Una vez íbamos con la camioneta, porque íbamos para todos lados, porque cuando el pastor daba seminario, yo me acuerdo que los sábados venía de la cárcel de dar seminario yo, y volvía a las 2 de la tarde para seguir ahí, porque teníamos alguna actividad o algo más tarde en alguna iglesia y demás. Y a veces íbamos por autopista, y me acuerdo que íbamos y yo me iba, él me decía, esta no es la otra. No, pastor, es esta no es, me decía, es la otra bajada. Y yo bajé en la que yo dije. Y evidentemente me equivoqué, porque le erramos la bajada. Y él me dijo, rebelde a la voz de tu pastor, sos rebelde a la voz de tu pastor. Y le dije, ¿sabes qué le dije? Tienes razón, perdóname. Porque hasta en eso yo lo respeté. ¿Sabes por qué? Porque más allá de que fuese y viviese prácticamente con él, y viera que es un ser humano, que necesita ir al baño y que todas las cosas que puede hacer, si se tenía que sonar la nariz delante mío, o escupir delante mío, ¿cuál es el drama? Yo no fui ni para criticarlo ni para juzgarlo, fui para aprender. Para mí tenía un testimonio que lo precedía. Era un hombre que Dios estaba con él. Y a mí me bastaba con eso. Simple. Y tenía la autoridad. Y no reconocía otra autoridad sobre mí, o sea, como maestro, que no fuese el pastor Sergio. Pero porque era un hombre que sabía entenderme y sabía comprenderme. Porque era un hombre que tenía la experiencia. Yo iniciándome en el ministerio de la enseñanza, y él me apoyó mucho. Me valoraba y me cuidaba mucho. Y también yo lo respetaba mucho. Y yo te pregunto, ¿lo extrañas? Oh, ¿querés que te diga qué es lo que extraña del pastor Sergio? Las charlas personales. La capacidad y la madurez de poder tener una charla personal con él sin sentir que te va a criticar o te va a juzgar. Sí que lo extraño. Yo tengo una pregunta, si alguna frase de él que te haya dicho, que te haya dado un clic, tu maestro, alguna frase. El pastor Sergio, es más, tiene un libro de dichos, frases y convicciones. Pero una determinada que te hizo clic en la cabeza. Sí, una que me marcó, que él me comunicaba, vos tenés que aprender, porque él aparte de escribir libros y demás, y dar seminarios, era algo extraordinario. Él me dijo, Francisco, vos tenés que aprender a leer lo que yo no escribo y a escuchar lo que yo no digo. Eso es la revelación. Lo que viene detrás de esas palabras, y lo que vos lees algo que está escrito, pero hay algo mucho más atrás de todo eso. Y esa me marcó mucho y hasta el día de hoy lo sigo teniendo en práctica. Bien, ¿te acordás de la primera enseñanza bíblica que hiciste? ¿Cuál fue? Sí. Es más, fue mi primer cartilla que hice. La gran tribulación y el anticristo. Que me acuerdo que me dolía, me explotaba la cabeza. Porque estuve toda una noche, todo un día y toda una noche que para armarla. Usted imagínese simplemente que yo soy una persona que no sabía hacer un cuadro comparativo, y una persona que tiene 7º grado, y se me dificultaba. Pero yo esa noche estuve ahí y me armé una cartilla. Me explotó la cabeza y lo leí, lo releí toda la noche lo mismo. Cómo acomodar un pasaje, cómo acomodar otro, cómo hacer. Yo lo sé, hoy puedo decir que lo que sé lo tengo porque Dios me lo ha regalado. Porque una persona que no le gustaba estudiar, si yo digo que lo que tengo no es de Dios, me haría un mentiroso. Bien. Sí, la gran tribulación y el anticristo. Y después otra cartilla, que fue la segunda, que fue el ministerio de enseñanza.
un ministerio que escasea hoy en las iglesias. Muy bien, y adentrándonos en el tema de la enseñanza y todo eso, me gustaría preguntarte, ¿sentís libertad actualmente a la hora de transmitir los conocimientos adquiridos o todavía hay tabúes con respecto a ciertos temas? A ver, yo tengo lo que vos me preguntás, si yo conociendo un tema me privo de decirlo por los tabúes de la persona o porque yo tengo algún tabú. No, si vos cuando compartís tus conocimientos, ¿te sentís con total libertad o encontrás rechazo en la gente? Yo lo comparto con libertad, pero sí encuentro un gran rechazo en la gente. Encuentro un gran rechazo. Pero ese gran rechazo es porque la gran mayoría de las personas está obnubilada o por la religión, por el misticismo, por miedos a lo desconocido. Lo que para ellos hoy les es desconocido tendría que serles bien conocido por el simplemente hecho de que, como le dice el apóstol Pablo, todos tienen que ser plenamente capaces juntos con todos los demás santos, o sea, de comprender todas las cosas. Muy bien. En simples palabras, ¿me puedes definir qué es la religiosidad? Estar ligado, viene de la palabra religar, que es estar ligado. A ver, la religión te enseña un dogma que un hombre tal vez impone, porque para él su opinión personal con respecto a la Biblia dice tal cosa. Pero la Biblia no enseña, ni tampoco enseña a establecer religiones. Es más, la Biblia son libros de historias acaecidas en este planeta, Tierra, fuera de este planeta, y no enseñan nada de religión. Como muchos por ahí defienden la santa palabra, la santa Biblia, pero la palabra santa o santo es sano, apartado. ¿Y qué de sano tiene cuando vos lees las escrituras que, por ejemplo, Jehová mandaba a matar? Una de esas que Jehová mandaba a matar? ¿Por qué? No porque a su santidad, pero mandaba a matar. El mismo que dijo a un pueblo no matarás, mandaba a matar. Y muchas veces provocaba la muerte de su mismo pueblo. Entonces todo tiene un contexto. ¿Qué de santo o sano tiene eso? Podemos ver, por ejemplo, como un hijo de David viola a su hermana. Uh-huh. ¿Qué sano tiene eso? ¿Qué sano tiene que las hijas de Lot emborracharan al padre y tuvieran relaciones sexuales con el padre y engendraran hijos? ¿Qué sano tiene que una tribu de Israel violara toda la noche a una mujer y después el marido, cuando se levanta, la encuentra muerta en los pies de la tienda, la cortan 12 pedazos y la manda a todos? ¿Qué sano tiene que Herodes mandara a matar a todos los niños? ¿Qué sano tiene que el faraón ahogara a los bebés? ¿O qué sano tiene que Jehová mandara a matar aún a los nenes de pecho? Entonces son historias reales que nos están contando algo. Entonces, si yo tengo los lentes del misticismo y de la religiosidad y creer que todo es poder, lógico, yo te defino ahí la religión. Es la que no te deja ver. Es que está lleno de costumbres y tradiciones. Muy bien, entonces podemos decir que en los cultos se encuentra presente la religiosidad. Siempre. Siempre. ¿En qué áreas los ves más latentes? ¿O es en todo? En los cultos me refiero. En una reunión sí que hay religiosidad. A ver, primeramente porque si vamos a hablar honestamente y como son las situaciones, hoy la gente se congrega. Dice, me congrego para alabar a Dios. A ver, y la Biblia me dice que tenemos que congregarnos con un fin. A ver, si la gente va a una cancha, se congrega con un fin, alentar el equipo. Si hay a ver si de la escuela mandan a llamar a los padres porque el directorio necesita congregarse con los padres para tocar determinado tema o por un determinado viaje que van a hacer los chicos, hay un fin y un propósito. Si yo me congrego con el fin de alabar a Dios, a ver, lo primero tendríamos que entender qué es alabar a Dios.
es cantarle a Dios. Uno le puede cantar a Dios, pero ¿con qué fin? ¿De escuchar un menú eclesiástico, de no aprender nada, de un mensaje motivador? ¿O verdaderamente nos congregamos para ponernos de acuerdo en algo y hacer las obras que preparó de antemano Dios para que anduviésemos en ellas? Porque la religión pura y sin mácula y sin mancha delante de Dios y los hombres es esta: visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, ayudar a los desamparados. Entonces, ¿con qué fin yo voy a la iglesia? ¿Para recibir la bendición, el poder, la bendición del pastor? ¿Cuál es el fin? Si en la semana no hago nada. Muy bien. ¿Qué pensás de la nueva moda de luces y ambientación en la alabanza para atraer a los jóvenes? Modas. Simplemente modas. Que no, para mí no tienen nada que ver con el Evangelio. Y pueden decir, sectarista, religioso. Mira, la revelación de la palabra, si vos le pones ambientación, le pones luces, y los chicos salen de ahí con entendimiento, con conocimiento, con revelación, su fe aumenta, su fe verdaderamente cambian de personalidad. Bueno, te diría, ok, te resulta, dale para adelante. Bueno, pero primero quiero verlo. Claro. Necesito primeramente que los chicos que están siendo inducidos a través del juego de luces y demás ahí, y que van ahí para que se sientan en libertad. Si la Biblia no nos llama a eso. Simple, la Biblia, hay una sola visión de todas las cosas. Y es muy clara y es muy bíblica. Cuando te dicen, ¿cuál es tu visión? No, mi visión es esta. ¿Cuál es tu visión? No, hay una sola visión. Jesús, después de recibir todo el poder, toda autoridad, no solo aquí allí en el cielo, sino aquí en la tierra, dijo, ahora con la autoridad que tengo, yo les digo, vayan y hagan discípulos. Formen, preparen y capaciten personas para que estas mismas formen y preparen a otras. Enseñen toda la verdad. Claro, Pablo se lo decía a Timoteo. Busca hombres que sean fieles, idóneos, aptos para enseñar, que no sean neófitos. Es la realidad. Esa es la visión del Evangelio. No hay otra visión. Muy bien, y ya que mencionamos a la juventud, te pregunto, ¿noviazgo sí o no? ¿Noviazgo en qué sentido? ¿Que dentro del Señor? Dentro del Señor. A ver, ¿cuál es la intención de un noviazgo? Hay muchos temas ahí, porque yo conozco mucha gente en el Señor que Dios me dijo que me ponga de novio con este, y al otro día lo que Dios le dijo, le entró por un oído y ya está con otro. Entonces, la gran mayoría de los noviazgos que se llevan hoy dentro del Señor no tienen nada que ver con el Señor. Ahí partamos de esa base. Ahora, si la persona no tiene un problema de continencia y no puede estar, y bueno, y que se case, pero que asuma las responsabilidades. También te dice que no te unas a un yugo que es desigual, pero no solo en el matrimonio, sino en muchas áreas. Con una junta, porque a ver, la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Tiene muchos factores. Depende de lo que uno quiera establecer. Tiene que ver mucho también la persona que quiera noviar. Una vez fue a una iglesia una señora ya grande así, que cantaba, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Después terminó confesando que ella se había casado porque creía que era el hombre que Dios le había dicho, pero al final se dio cuenta que no era el hombre de Dios. Entonces, a la verdad, una cosa es que vos creas lo que Dios te dice y otra cosa lo que en realidad la palabra dice o te enseña. Si yo soy una persona que entiende y comprende la palabra, voy a saber esperar en Dios lo que le corresponde. Porque en teoría tengo que tener una persona que esté idónea, yo como hombre. Y una mujer, un hombre que sea verdaderamente, que se prepare para un hombre que sea un hombre de Dios, simple. No hay que disfrazarlo de misticismo. Ahora, si vos tenés necesidades fisiológicas que todo lo tiene y para no andar pecado liberadamente te casaste, y bueno, ese es otro tema. Muy bien. ¿Y las charlas en la iglesia sobre la sexualidad? ¿Qué pensás? ¿En qué área? Yo te voy a decir sincero y simple. Si vos estás, lógico,
en un beso, a los abrazos, con un novio dentro de la iglesia, dentro o fuera de la iglesia, y están las caricias, es lógico que en los jóvenes se van a excitar, y la excitación, lógico, va a querer el deseo, si hay un amor genuino o simplemente un hecho, perdón la expresión a los amados oyentes para que no se ofendan, un momento de calentura puede cambiar y revertir toda la historia. Eso es así de simple y hay que decirlo sin tintes, sin medias tintas, sin pelo en la lengua. Porque después de eso vienen los hijos, y los hijos la responsabilidad. Entonces, seamos, primeramente, ¿por qué no nos preparamos como discípulos, como hombres o mujeres de Dios? Y después vemos bien. Atendamos el llamado de Dios. Si está, Dios quiere, bueno. Ahora, si vos ya llegaste al Señor casado, o de nuevo, o en pareja, es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero después, por ejemplo, si vos estás buscando en el Señor, decir, el Señor me lo tocó porque es el vivo deseo que tenés de saciar tus necesidades fisiológicas, y ya ves visiones donde no las hay, bueno, esto es otra cosa ya. ¿Sí? Bueno, yo te quería preguntar con el tema, volviendo a la iglesia y a la religiosidad, ¿qué pensás de esas personas? ¿Cómo explicaría que dicen Dios me dijo? ¿Pensás que es una cuestión más de curiosidad, de ignorancia o de religiosidad? Utilizan el Dios me dijo. A veces, mira, eso tiene buena pregunta esa, porque mucha gente se aferra, justamente lo podemos meter en este tema, Dios me dijo. Primeramente, Dios te habla, ¿y cómo te lo dijo? Porque a veces la gente se pasa diciendo Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, o Jesús me dijo, pero le dice siempre para los demás, pero para uno mismo nunca le dice nada. Entonces lo usan más como caballito de batalla. Cuando vos ves que la persona te dice, ¿por qué es más fácil vender lo que yo te quiero decir Con el nombre de Dios, con el nombre de Dios o el Espíritu Santo de Jesús? Porque estamos en un ambiente religioso, el Espíritu Santo me dijo. Te voy a contar una experiencia. Estaba dando una introducción para un seminario en su momento en la Unión Apostólica de Dios, con el tema del seminario. Dice Argentina, Escuela de Discípulo Evangélico, respaldada por Proyecto Discipular Tercer Milenio. Y fui a dar toda una introducción en la iglesia porque se iban a empezar los seminarios ahí. Y una hermana ahí, sentada ahí a 10 metros de donde yo estaba, amén, hermano, sí, y se movía el cuerpo, le sacudía y hablaba en lengua, amén. Perdón, hermano, que no interrumpa, pero el mismo Espíritu Santo que ahora me acaba de decir que lo que está diciendo el pastor es así. Pero viene en un momento una palabra que dije que la confrontó, salió, se levantó y se fue re enojada la hermana. Entonces lo que acababa de decirle que el Espíritu Santo le había confirmado que era así, ya no era así. Entonces todos se mueven bajo ese sensacionalismo o esa miticismo. Muy bien. Volviendo al caso del noviazgo y todo eso, me gustaría hablar de los matrimonios. Bien. ¿Aconsejas ir a terapia de pareja? A ver, terapia de pareja. Te digo la verdad, yo nunca hice terapia de pareja. Supongo que si lo necesitan, no sé por qué las personas irán a terapia. ¿Les servirá de ayuda? No lo sé, no sabría decirte. Yo nunca fui a terapia porque, a ver, si bien en el matrimonio no siempre son rosas y hay momentos de crisis, pero creo que el temor reverente al Señor ha sostenido mi matrimonio, no solo de mi parte, sino también de mi esposa, porque está Dios de por medio. Sí que muchas veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas, porque se diría que somos el matrimonio perfecto, es una gran mentira. Pero lo que pasa es que la gran mayoría, en el matrimonio el primer año es todo lindo, el segundo año bueno, pero el tema es la convivencia. La convivencia, cuando vos tenés que aprender a convivir y empieza a surgir el verdadero amor. Cuando te levantás ya sabés que tiene olor a pata, que tiene el aliento feo, que no le gusta hacer esto, o que tal vez te gusta tirarte de gases, o que acá, que allá, que un día con mamá, no, mejor vamos allá, y las discusiones, y empiezas a pulirte. Al punto que surge el verdadero amor, pero después de pasar los años. Si no eso, el verdadero amor nace con el pasar de los años y uno y el temor amar, al Señor. ¿Uno elige amar?
o es sentimiento? Es inevitable que el sentimiento se desvanece en la convivencia. Lógico que en el Señor uno elige amar. Y uno empieza a amar. Porque el amor verdadero no está basado en sentimientos. Porque el amor humano justamente es basado en sentimientos. Es sentimental. Yo te amo porque me amás. Pero ese amor sentimental se puede convertir en odio cuando vos me haces mal. Te odio por lo que me hiciste. Te amo y ese... O sea, el verdadero amor es aprenderse a amar, a respetarse. Lógico, si vos me preguntás si yo tengo un sentimiento por mamá, sí, la amo porque es mi esposa. Pero ese amor no es el mismo que estaba en el principio. Es un amor diferente. Es un amor diferente. Es un verdadero amor. Sí. Que ya no está basado en cuando la veía todo arreglado, cuando me veía a mí con pelo. Claro. ¿Entendés? Las cosas cambian. Yo hoy por ahí, si no estoy 1 o 2 días, y extraño, porque vos te acostumbrás, extrañás, amás, querés compartir, estar. Sí. ¿Entendés? A eso es. Ya que estamos hablando de los matrimonios, hablemos de infidelidad. Hoy es más común o frecuente el escuchar de cientos de matrimonios rotos a causa de esto. ¿Cómo se evita el llegar a ese punto? Bueno, primeramente la gran mayoría es... A ver, tiene que ver los corazones y lo que pretenda uno con el Señor. Vos me preguntás, ¿en el Señor o en el mundo? En ambos casos. En el mundo es algo muy particular, pero creo que aplicaría también lo mismo para la gente que está en el Señor. ¿Cómo evitaríamos? Simplemente basándonos y teniendo temor de Dios y escuchando su palabra. Si pecáramos voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de ira. Ahora, ¿la fidelidad en qué se basa? Yo hice un acuerdo con mamá. O cualquier matrimonio hace un acuerdo de amarse, respetarse, lo que quiera. Cuando una persona es infiel, ¿qué es lo que sucede acá? Termina siendo infiel porque accede a las tentaciones que se le presentaron. Simple, rompió con el pacto que tenía establecido. La otra persona sigue siendo fiel, pero no es que no se le hayan presentado las tentaciones. Sí. O no es que tal vez en su corazón no quisiera o no lo deseara, porque la carne es débil. Pero cada vez que venía eso, peleaba contra eso porque se acuerda que tiene un pacto establecido. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Acá no es la hipocresía, yo soy santo, no. No, porque la mujer piensa, siente y desea. Y el hombre también. Esté o no esté en Dios, piensa, siente y desea. Porque son seres humanos. El tema es que cada persona, si resiste o no el diablo, para que huya de uno. En eso se basa la fidelidad. Si vos me preguntás, y esto va a ser como decir tabú, al pastor le gustan las mujeres, ¿y a qué hombre, bueno, a no ser que sea homosexual, no le van a gustar las mujeres? ¿A qué mujer no le van a gustar los hombres? Lógico, porque hoy, el diablo tiene los delibres a la orden del día, tanto para el hombre y para la mujer, y la juventud cada vez está más corrompida. Pero nosotros tenemos un pacto, tenemos un temor de Dios. ¿Entendés? Claro. Gracias a Dios que nos puede librar de este cuerpo de muerte, dijo Pablo. Porque mis miembros quieren servir al pecado. ¿Y qué pasa cuando le echan la culpa al diablo? ¿Se excusan? El diablo me engañó. No, el diablo no te engañó. Uno es seducido y atraído cuando le da lugar a su propia concupiscencia, a su propio pensamiento. Ahora, si yo veo una chica que me mira, que me da ojito, que me da lugar, que esto, que el otro, yo no soy tonto. Lo puedo percibir. Ahora, si yo le doy lugar a mi mente, a mi pensamiento, accediendo a ese juego y a ese coqueteo, sé que voy camino al pecado. No necesariamente se adultera cuando se comete el hecho, sino incluso antes, en la mente, en el corazón. En el corazón. En el corazón. En el corazón. Aparte, no solamente el adulterio, no tiene que ver con lo sexual también. Claro. Las almas adúlteras. Sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
Y cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una persona, un creyente, se puede ser un adúltero involucrándose en los negocios de la vida, en las cosas de este mundo, que saben que a Dios no le agrada. Muy bien. Y en el hipotético caso que en un matrimonio exista adulterio, propiamente dicho infidelidad, ¿la Biblia qué nos habla al respecto? Es un tema fuerte. Es un tema fuerte ese. La Biblia habla mucho con respecto a eso. Está en la persona que quiera perdonar a esa persona. Porque uno puede perdonar a la persona. Es más, hay un caso en Oseas que, bueno, pero es todo para llevar un mensaje. Sí. Se adulteró y si el esposo la quiere perdonar, allá el esposo. O si la esposa la quiere perdonar, allá la esposa. En el caso de que no quiera o no pueda perdonar, ¿puede separarse? Sí, sí, sí. Porque no está en la obligación de perdonar. Porque primeramente para perdonar un caso así tendría que darle vuelta a la hoja o arrancarla y tirarla. Porque si la persona no está preparada para eso, cada vez que surja un inconveniente va a salir eso y va a clavarlo. Ahí el acta de los mandamientos. Vos Sí. hace 30 años, ¿te acordás cuando porque todavía no sanó? Claro. Entonces uno tiene que tener muy en claro eso. Primero, un matrimonio en esas condiciones ya no va a ser el mismo. Por ahí se fortalece más, o mejora su relación, o capaz que no, pero igual nunca más va a ser. ¿Qué pensás del machismo o la violencia de género encubierto atrás del el amor? Todo lo soporta, todo lo No, espera, eso es una todo lo porquería. sufre. Eso es religión. Eso es mentira, no, vamos a orar para que cambie. Y 10 años te trompea, te sigue. No, Dios no te llamó a esclavitud. Denuncialo y separate, dejalo, ya está, eso no es así. ¿Y las iglesias que apañan a esos hombres? Bueno, van a recibir O a esas mujeres, porque también existe Y bueno, la violencia contra el hombre. que, Que en el caso que surja una situación así en la iglesia, ¿qué debería hacer un pastor? a ver, Hablar con los dos, aconsejar a la mujer que lo denuncie. En el caso de, no sé, de violencia de género, en el caso de una violación. violación en que de que un Sí. hermano. No, supongamos que en la familia haya existido una violación intrafamiliar y la iglesia se entera de eso. ¿Qué se debe hacer? Estando ¿Cómo se congregando debe? ya, ¿Cómo se una debe? cosa Sí. es en el Señor y otra cosa es lo que No, suceda no, antes en el del Señor. Señor. En el En Señor. el Señor. Denunciarlo. Es una locura. Estando en el Señor, esas cosas Sí. no deben pasar. Lo que pasa es que hoy está la iglesia llena de gente que está en la iglesia pero que no está en el Señor. Claro. Esas cosas se denuncian. Hace no poco hubo unos casos de acá de que sinceramente yo tengo que hablar con la persona, si la persona lo sabe, voy y que está dispuesta a ayudarla, a una persona que no la conocía pero había llevado el caso. Hay que denunciarlo, no hay que tolerar esas cosas. Yo como pastor no puedo tolerar que eso pase en la congregación porque es algo aberrante, es inmoral. Es inmoral. Si vos me decís que fulanito o menganito, no, ¿qué te hace? No va. Claro. No, porque hay que orar. ¿Qué orar? Anda a orar vos a la cárcel. Sí. Chao, se acabó, no hay historia. Muy bien. ¿Y qué es el matrimonio para Dios? ¿Qué Para Dios. significa el matrimonio? ¿Es un pacto, una unión? A ver, ¿Es algo... Una unión de una sola carne se puede es algo definir. solamente, qué sé yo? ¿Es un papel que se puede romper es un contrato, y hacemos no. como Es que un no pasa contrato. nada? El matrimonio tenemos que entenderlo como a ver, es un contrato. Y los matrimonios, si vos me hablás, es un contrato. Es un contrato. Cuando el hombre y la mujer se unen en una sola carne, hablando en Dios y para un propósito. Cuando en este caso Adán y Eva era un contrato. Era un matrimonio donde ella fue infiel,
donde ella tuvo un hijo del maligno y ya no volvió a hacer todo lo mismo. Ese plan fracasó. Pero eran carne Adán dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque hablando es responsabilidad, comparte la misma visión, la responsabilidad, los dos serán una misma cosa, una misma carne en el Señor. Eso es el matrimonio en el Señor. Primeramente tendría que entender lo que es ayuda idónea, pero la Biblia dice que es ayuda en contra del Señor, del hombre. En contra, ¿por qué? Porque cuando yo en este caso quiero hacer algo, o me estoy desviando de las cosas del Señor, o quiero, ahí está mi esposa que me tiene que salir en contra. Sí. Entonces está capacitada, preparada para acompañarme también en el ministerio. Muy bien. Es un contrato y también hay un pacto de sangre. Hay un pacto de sangre en la virginidad de la mujer. Porque cuando se rompe el himen de la mujer en la relación sexual, es un pacto que se hace también. Sí. Muy bien. Cuando hace referencia a que somos la esposa, ¿a qué hace alusión concretamente? A ver, primeramente, la esposa de Jesús no es toda la congregación. Eso lo tiene que aclarar y entender. Cualquiera que está en la iglesia... utiliza este ejemplo también? ¿De la esposa? Sí. Primeramente, porque Jesús, como hizo un contrato, Él selló las capitulaciones y está basado como prácticamente en una boda hebrea. Se arregla el contrato entre los padres, se pagan las capitulaciones, la mujer no se va automáticamente a la casa del hombre, sino que el hombre tiene que ir a preparar una casa digna para llevar a su esposa, para después la viene a buscar o a las bodas. Bueno, Jesús vino y pagó las capitulaciones, derramando su sangre, entregando su cuerpo para una esposa. La Biblia dice que Él pagó con su propia sangre. Jesús va a volver y va a volver a buscar a su esposa. Jesús no va a buscar a una persona que le haya sido infiel, que le haya metido los cuernos. Jesús no es un perro que vuelve a comer su vómito. Entonces Jesús cuando vuelva va a buscar a su esposa. Cuando el Padre le dé la orden, va a venir Jesús a llevar a su esposa. Por eso vemos el ejemplo en las 10 vírgenes. Ahí viene el esposo, se va a correr la voz y las que estén listas se irán con él. Y las que no, lamentablemente se quedarán. La esposa es la esposa, la que se mantiene fiel, esperando a su esposo. Muy bien. Me gustaría que me contestes a qué hace referencia el pasaje bíblico en Lucas 17:27 cuando dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿A qué se refiere cuando dicen comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento? Seguían su vida sin control, viviendo como que si Dios no existiese. Cada uno en su vida, en su mundo. Puedes decirle, cada uno metido en su locura, en lo que fuese, en su mundo, como que nada iba a suceder, hasta que vino Noé, hasta que Noé entró al arca, arrebatamiento, y vino el diluvio, gran tribulación. Lo mismo ahora, cada uno va, canta, a ver, sin preocuparse ni ocuparse en el drama en que estamos embutidos todos, que es una rebelión, que es un problema grave en el que estamos. Por eso hay una salvación y a la que tenemos que estar atentos. O sea, que ya estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Lógico. Literalmente. Literalmente, bíblicamente están cumplidas la gran parte de las profecías dadas para este evento. Estamos en el último tiempo, donde la ciencia, la tecnología ha avanzado. Estamos en el siglo XXI. Estamos a las puertas. Esto no es como decía hace 60 años atrás, Cristo viene, estamos en las puertas. Hoy estamos a las puertas porque los parámetros están dados para esto. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo está la iglesia? Jesús iba a orar al Getsemaní, aceite o lagar de aceite o prensa de aceite. Se apartó, oró, velá y orá conmigo, acompañame, y cuando volvió estaban durmiendo.
¿No podés velar conmigo ni siquiera una hora? Volvió Jesús y otra vez lo mismo. Así está la iglesia. Los apóstoles en ese momento no podían discernir la situación de lo que se avecinaba, de lo que estaban por vivir Jesús y lo que venía. Dormían, no velaban, y el que duerme es como si estuviese muerto. Entonces, así está la condición de la iglesia hoy. No de la iglesia del Señor o del cuerpo de Cristo, porque no todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Las grandes masas no son parte del cuerpo de Cristo. De una gran masa, ¿qué verdaderamente es una parte del cuerpo de Cristo? Entonces, lamentablemente, las grandes masas evangélicas están dormidas, no disciernen, no percatan los tiempos en los que vivimos. Está dormida. Divaga en su mundo de poder, de rasos y centellas, de la prosperidad, de la economía. Divagan. Muy bien. Todo el conocimiento que vamos adquiriendo en esta vida, en el momento de cuando somos arrebatados y alcanzamos la salvación, que llegan las bodas del Cordero, ¿vamos a trabajar después o vamos a vivir toda la vida celebrando y festejando que fuimos salvos? No. Primeramente tenemos que entender algo muy fundamental. Nosotros, a ver, el conocimiento que tenemos, si somos arrebatados, es porque fuimos considerados parte de la esposa. Y eso solamente hasta dicho evento no sabemos si lo vamos a hacer. El apóstol Pablo dice, ni aún yo lo tengo por certero, sino que trabajo y pongo mi cuerpo y golpeo como si fuese contra el viento, pero a la verdad no es en vano, porque quería ser parte. Pero ¿qué te quiero decir? Uno trabaja y hace lo mejor y da lo mejor porque yo quiero un lugar en las bodas del Cordero. Uh-huh. Por eso trato de hablar siempre la verdad. Pero cuando estemos allá, primeramente ya somos juzgados por el tribunal de Cristo. Primeramente, Cristo es una entidad y ya te juzgó, por eso sos parte de la boda. Y los que se quedaron también los juzgó, por eso no se quedaron. Porque no se van a llevar a cualquiera, se van a llevar a los fieles verdaderamente, a los verdaderos obreros del Señor. Sí. Y en aquel lugar de las bodas del Cordero, si bien vamos a tener una reunión con Jesús y se va a comer y todo, pero vamos a seguir siendo preparados, porque el trabajo no termina ahí. No nos olvidemos que 3 años y medio después, Jesucristo vuelve con la Nueva Jerusalén y la esposa a reinar 1000 años aquí en la tierra, y no solo en esta tierra. Y ese gobierno va a ser un gobierno con vara de hierro, dictatorial de parte de Jesús. ¿Dictatorial en qué sentido? Porque necesita erradicar todo el mal que está en la tierra. Te hago una consulta. En mi adolescencia llegó un momento que me sentí desconcertada, el no saber cómo leer o cómo indagar o cómo buscar en la palabra. ¿Qué consejo nos podés dar y le podés dar a la gente para, como dijiste hoy, oír lo que no se dice y leer lo que no está escrito? ¿Cómo iniciar una búsqueda en la palabra? Bueno, hay gente que no sabe leer. Hay gente que sabe leer pero no lee. Hay quienes leen porque les gusta leer pero no comprenden lo que leen. Para entender la palabra siempre tenés que cuestionarlo todo. Y uno dice, no, pero la palabra de Dios no se cuestiona. Mentira. Yo tengo que cuestionarlo todo. El otro día compartíamos que Lucas buscó las cosas desde su origen y las puso en orden para mandarla a Teófilo y que él supiera bien la verdad. Es mi deber preguntarme quién, por qué, para qué, cómo, dónde y cuándo. Esa es la regla. Segundo, leer, cuestionarme las preguntas. ¿Pero por qué dice así? Ahora, yo digo nomás, por ejemplo, ¿cómo Jehová le da un orden al pueblo de Israel que no matarás? Pero sin embargo él mandaba matar. ¿Y por qué es eso? Entonces eso me tiene que generar una curiosidad. Entonces yo tengo que buscar. Hoy estamos en el siglo XXI, tenemos la tecnología, tenemos internet, hacer esas preguntas, buscar. Si uno hace preguntas,
y busca, aunque en un momento no haya respuesta, en algún momento, y persiste, en algún momento va a venir la respuesta, porque las respuestas están. Sí. Yo cuando empecé leí la Biblia de Génesis a Apocalipsis en 2 oportunidades, después leía los libros y demás, y después preguntaba también. Pero lo que pasa es que no hay que estudiarla bajo un ambiente religioso. Hay que conocerla, Como se dice hoy en día, el con una orden. mente abierta. Una mente abierta, desapasionado, sin pasiones, desapasionado y sin lentes de religiosidad. Porque la Biblia no comunica religión, comunica un drama en el que estamos metidos. Y otra de las cosas es, por ejemplo, a los hebreos se le escribió. ¿En qué tiempo? ¿Había tecnología en ese tiempo acá en la tierra? En griego. Una cultura, tiempo, situación, idioma. Todo tenemos que ver. Todos tenemos que ver y analizar bajo su contexto para entender, porque en el resultado de todas esas cosas viene la revelación y el entendimiento. Y si una persona tenés que entonces buscar un maestro, también alguien que te enseñe. Vos no aprendiste a sumar y a restar ni a leer si primeramente no fuiste a un colegio donde te lo enseñaron. Para eso hay personas preparadas y capacitadas también. Entonces uno se tiene que buscar. Depende de lo que quiera uno. Salir del estado de la comodidad. Bien, volviendo, yo también tenía una pregunta al tema del cuerpo de Cristo. ¿Qué considerás los que sí están en el cuerpo y los que no, los que no están piensan que van a ser arrebatados y muchos en ese día se van a quedar? Es que vos trabajás para ser parte de ese cuerpo de Cristo. No hablas mentira, hablas verdad, hablas con rectitud en tu testimonio, haces todo, haces obras buenas, ayudás. No solo te dedicás un día o 2 días a un menú eclesiástico que vas a la iglesia y listo, y después haces lo que tu vida normal. A ver, la consagración, esas cosas uno las busca, lo anhela y lo desea y trabaja por eso. Yo sé que tengo un ministerio a la enseñanza y trato de lo que tengo desarrollarlo y cada vez más y enseñar. Pero así todo, quien tiene la decisión final es el esposo que va a venir a buscar a su esposa. En este caso Jesús. Yo creo en la salvación, no cuestiono la palabra, pero entiendo también quien va a decidir en ese momento va a ser Jesús. Una parte del cuerpo te da síntomas. Si a vos te golpeas la rodilla, todo el cuerpo lo sufre. Sí. ¿Me entendés? Esas son reglas principales. No estás no te lleva la corriente evangélica de modas. Claro. Hay muchas cosas para ver y analizar. Claro. Muy bien, y ya casi finalizando, me gustaría hacerte las últimas preguntas. Sí. Haciendo referencia al matrimonio, y cuando se dice que un matrimonio sano tiene hijos sanos, ¿a qué se refiere con sano? ¿Que no va a haber problemas, que no se van a llevar mal? ¿A qué hace referencia a eso? No, a ver, si se respeta el matrimonio, si hay un respeto en el matrimonio, los hijos van a crecer con una buena base, crecer con una buena base. Si mis hijos me ven a mí insultando, golpeando a mi esposa, eso es un matrimonio enfermo. Uh-huh. Mis hijos que van a salir insultando, faltando el respeto a sus padres, a su madre, a cualquiera. A eso me refiero. Si yo soy una persona que engañaría a mi esposa, ¿ustedes cómo me verían? ¿Con autoridad? No. Igual todas las bases que yo te pueda dar van a tener un límite hasta los 18 años. Después cada uno va a tomar sus decisiones. Eso no quiere decir que entre ustedes los chicos no vayan creciéndose, peleándose en la familia y esas cosas. Porque uno sobre eso va a ir corrigiendo y educando a los hijos, pero el matrimonio sano me habla de algo que está sano, que no hay contaminaciones del mundo, metidas en la casa. Una buena enseñanza, con valores, a eso se refiere. Muy bien, más allá de que obviamente está Dios de por medio en tu vida y en tu hogar, ¿crees que hubieses llegado a este lugar hasta a este momento si no hubieses tenido la ayuda idónea de tu esposa? No. Sí, hubiese persistido en el Señor, porque
Yo soy una persona que piensa mucho en la muerte y también siempre analizo muchas cosas y lo pienso, porque uno dice, ¿qué me pasa? Y me cuestiono, porque por ahí a uno dice, no, se le murió el perro, dejo al Señor tiene la culpa. Yo siempre me analicé, ¿qué pasa si alguno de ustedes les tocaba morir? Sí. O si les toca morir. ¿Eso determinaría mi servicio y cambiaría al Señor? No. Sí me dolería, lo sufriría y lloraría, pero no va a determinar mi decisión de servicio al Señor. Esas cosas las tengo claras. Sí. Las tengo muy, pero muy claras. Entonces, sí, lógico que es un rol muy importante. Es un rol muy importante mi esposa, porque puede ver las cosas que yo no percibo y puede poner un freno cuando lo necesito. Claro. Y después de ¿cuántos años en Cristo? ¿22? 22. Después de estos 22 años, ¿no? Te queda todavía años adelante, si Dios quiere, para seguir. ¿Qué le dirías a hoy, si pudieras, al Francisco cuando inició? Hoy, con el conocimiento que tenés hoy, con la experiencia, ¿qué le dirías si lo tuvieras enfrente tuyo? En esa situación de necesidad, de desconcierto, de dolor, pero por sobre todas las cosas amando a Dios. ¿Qué le pudiera decir a Francisco? Que estudiara las cosas del Señor, Sí. que estudiara, que no permitía tantas cosas, porque muchas de las cosas suceden porque uno las permite. Uh-huh. Y porque uno por desconocimiento o por temor permite cosas que a veces no tendrían que suceder. Eso sí le diría. Que siga creyendo, confiando, y que siga firme, más allá de las adversidades, pero que había cosas que no las tenía que permitir. Bien. Eso le diría. Y más allá de que está bien, tu situación hoy en día como familia, nuestra situación es totalmente diferente a esos comienzos. ¿Seguís teniendo problemas? Lógico. ¿Dificultades? Porque a veces uno idealiza al siervo de Dios o como que es, no sé, como que está en un pedestal, que puede con todo, que no tiene problemas, que no se pone en el lugar de la gente. No, porque uno como ser humano, como cualquier ser humano, sigue sufriendo. Nada más que uno afronta desde otro punto de vista, desde la madurez, las dificultades. Sí. Siempre. Y de otra madurez en el Señor. Y bueno, me gustaría finalizar con esta pregunta. ¿Tenés algún sueño por cumplir? Sueño. Anhelo. Como quieras llamarlo. ¿Me decís en el Señor o no? En ambos. En el Señor, con tu vida personal. Lo único que te puedo decir, lo que sí me gustaría que, yo sé que la radio me escuche, pero tener gente que pueda soportar y tolerar el discipulado. Uh-huh. Porque es difícil formar discípulos. Es difícil que un discípulo quiera ser formado y tratado. Me gustaría eso. Sí. Enseñé a mucha gente, pero no todos tienen el mismo corazón. Eso es difícil. Y sueños, qué sé yo, lo que cualquier ser humano tiene, vivir un poco mejor. Uh-huh. Hablando de lo económico, pero bueno, eso vivimos y lidiamos. Lo que entiendo y comprendo es que sobrevivimos unos escasos pocos años en este sistema, pero ya se termina, viene algo mejor.